Buenas noches, mi nombre es Ernesto Fernández, estudiante de Ingeniería Mecánica, y junto con mi compañero Gabriel Fernández, también de Ingeniería Mecánica, vamos a darle explicación a un ejercicio que nos correspondió, un ejercicio de equilibrio. Entonces, partiendo y habiendo mencionado eso, vamos a ver de qué se trata el ejercicio. El ejercicio que tenemos que resolver es este de acá. Tenemos que hallar las reacciones en el punto BY, en el punto A, en y la reacción del punto A, pero en X. Entonces, como podemos ver, las fuerzas actúan en la dirección a la que están indicadas las flechas. Entonces, pues nosotros entendemos que cuando estamos hablando del equilibrio de cuerpos tenemos que tener en cuenta la fuerza a la que está sometida un punto y la distancia que tiene este punto con relación al punto inicial. Por ejemplo, este punto puede ser bien sea B o bien sea A. Por ejemplo, en el caso de este punto que vemos acá, son 100 libras de fuerza. Habría que multiplicarlas por 3 más 4, 7, más 2, 9, por 9 pies. Porque pues así tenemos entendido que funciona toda esta mecánica. Entonces lo que vamos a hacer es hallar la reacción que tienen todas estas fuerzas en el punto B, Y. Esto es como una especie de rodachín, de cilindro. Y esto está fijo, esto acá está fijo, entonces tiene una reacción en X, una reacción en Y. Sin embargo, esta nada más la tiene en Y. Entonces ahora nosotros vemos que acá encontramos distancias en el eje X, por decirlo de alguna manera, distancias no solamente en Y, sino también en X, para poder trabajar con las fuerzas que tenemos acá, que son de 200 y 300 libras. Estas fuerzas están no solo sobre el eje X, sino también tienen eh, un espaciamiento en el eje Y. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar esto como si fuese un triángulo, donde el triángulo se compone de 6 pies, que es 2 más 4 pies, son 6 pies, y 2 pies de altura, que es esto de acá. Tenemos que hallar el ángulo, utilizamos tangente a la menos 1, que es una entidad fácil de reconocer, entonces tenemos que tangente a la menos 1 de 2 sobre 6, porque es el opuesto sobre el adyacente. Nos va a dar un ángulo de 18,44. Entonces, una vez entendido todo esto, entendido la manera en cómo sacamos este ángulo y el por qué lo trabajamos como un ángulo, eh, más adelante mi compañero lo va a explicar. Pero entonces ya tendríamos las fuerzas, tendríamos todas las distancias. Al tener las flechas, estas flechas indicadas, estos como vectores de las fuerzas, también sabemos si el valor de esta es negativo o positivo. Tenemos el ángulo, entonces vamos a proceder a hallar los valores de la reacción en BY, la reacción en AY, la reacción en AX. Eso lo va a explicar mi compañero ahora. Buenas noches. Pues primero que todo tenemos que hacer las sumatorias de fuerzas en X igual a 0. Entonces eso es igual a 200 menos 300 menos RAX, que es igual a 0. Entonces despejamos la fórmula y eso nos da 100 libras. Y la flechita significa que es negativo, entonces va hacia abajo. Luego hacemos la sumatoria de masa y acelera de masa, que es igual a 0. Entonces multiplicamos menos 100 libras por 9 ft menos 200 por seno de 18,44 por 6 ft, que menos el seno de 18,44 grados por ct más rby por 2 ft igual a 0. Entonces despejamos la ecuación y eso nos queda igual a 100 libras por 9 más 200 seno de 18,44 por 6 más 300 seno de 18,44 por 6 sobre 2 ft. Entonces es igual a 924,47 libras. Luego hacemos las sumatorias de fuerzas en Y, y es igual a RAY más 924,47 libras menos 100 libras. Entonces despejamos la fórmula y esto nos da igual a 824,47.
Listo, entonces esa sería la manera en cómo se resuelve este ejercicio, como lo acaba de explicar mi compañero. Simplemente lo que hacemos es expresar las fuerzas en X, vamos a tener que no tenemos un valor, en este caso Rx, despejamos, tenemos el valor de lo que viene siendo Rx. Una vez teniendo el valor de lo que es Rx, podemos hallar la reacción de las fuerzas en Y. Entonces, pues empezamos a expresar las fuerzas en función de la distancia que tienen con relación al punto Y, RBY. Entonces, por ejemplo, menos 100 libras, 9 pies, menos 100 libras, va hacia abajo, 3, 4 y 2 serían 9 pies, así sucesivamente para cada uno. Estos que tienen el ángulo es por lo que habíamos comentado anteriormente, que pues al tener también una posición con relación al eje Y, pues hay que sacar el ángulo. La manera de operar esto es la magnitud de la fuerza por el ángulo, por la distancia que tienen con relación al punto de origen. Se despeja la ecuación en función de la incógnita que tenemos y se opera, se halla el valor de RBY, sumatoria de fuerzas en Y ahora para hallar la reacción de AY. Y tenemos algo ahora mucho más sencillo porque ya conocemos la reacción BY. Solamente habría que colocarle la menos 100 libras, que es la que tenemos acá, y como es fuerza, pues no hay que colocar la distancia. Despejamos, operamos y tenemos este valor. Y con eso concluiríamos la resolución del ejercicio. Muchas gracias. Buenas noches.